Ok, vamos a revisar lo que son las arrow functions. Primero vamos a utilizar la definición de ChatGPT de lo que son las arrow functions. Las funciones flecha, también conocidas como funciones de flecha o arrow functions en inglés, son una característica introducida en la versión de ECMAScript 6 de JavaScript. Las funciones flecha proporcionan una sintaxis más compacta y concisa para definir funciones en JavaScript. En lugar de usar la palabra clave function, se utiliza una sintaxis de flecha con un igual y un mayor que para definir la función. Por ejemplo, la siguiente función tradicional de JavaScript de suma, tenemos la palabra function, sumar dos parámetros que sea a y b o dos números, y return, la suma de los dos números, return a más b. Puede escribirse usando la sintaxis de función flecha de la siguiente manera: const, aquí estamos utilizando una variable con el nombre sumar, no estamos utilizando la palabra function, a, b, que son los parámetros, y estamos utilizando el igual mayor que es la flecha a más b, en una sola línea. Esta versión de la función es más corta y fácil de leer, especialmente para funciones simples que tienen solo una línea de código. Además, las funciones flecha también tienen algunas otras características útiles, como la vinculación léxica del valor dis, lo que significa que el valor dis dentro de una función flecha siempre se refiere al valor dis del contexto en el que se define la función. Okay. En resumen, las funciones flecha son una característica de JavaScript que proporciona una sintaxis más breve y legible para definir funciones, así como algunas características adicionales útiles como la vinculación léxica del valor dis. Esto es muy importante. Las funciones flecha tienen algunas otras características como la vinculación léxica, lo que significa que el valor dis dentro de una función flecha siempre se refiere al valor dis del contexto en el que se define la función, o sea, del padre. Vamos a ver los ejemplos. En el primero, que son la sintaxis, lo que dice es que todas las funciones create, greeting, aquí tienen tres ejemplos, son equivalentes, o sea, hacen lo mismo, solo cambia la sintaxis. Podemos ver aquí la función var create greeting function, con la palabra, recibe dos parámetros que es mensaje y nombre, y retorna el mensaje con una coma y el nombre. Después dice, we can safely swap out function expression with arrow function most of the time. Podemos de una forma segura hacer un cambio de las funciones, de la función convencional con esa function. Aquí viene el ejemplo. Var create greeting, no tenemos la palabra función, recibe el mensaje y el nombre y retorna igualito. Lo que cambió aquí fue que no se utilizó la palabra function y se utilizó este símbolo de igual mayor. In the arrow function body, if the arrow function body contains only one expression, we can omit the curly braces and auto-return it. Entonces aquí, si nada más tenemos una sola expresión, como es el caso de este ejemplo, podemos ponerlo todo en una sola línea. Back to everything, los parámetros message name, el símbolo igual mayor que message, coma name. Aquí todo en una sola línea, todo esto es equivalente. Lo que cambia es la sintaxis y de una forma más corta y práctica. If an arrow function only has one parameter, we can omit the parents around the single parameter. Eso quiere decir que podemos omitir los paréntesis y nada más se utiliza un solo parámetro. Aquí tenemos la función, bueno, la variable greeting, que es un solo parámetro, console.greeting. ¿Cómo las llamamos las arrow functions? We call arrow functions the same way as we call regular functions. Var greeting, create greeting, hello Angie. Y aquí greet, que es esta segunda, igual la llamamos como greeting. Vamos a ver un ejemplo. Aquí este es el mismo ejemplo. Tenemos la variable create greetings con la arrow function message name. Y aquí tenemos la variable greeting que está llamando a esa función, con los dos parámetros hello Angie y el console log de esta variable greeting. Si lo corremos, aquí estoy utilizando una extensión de front code para poder ejecutarla. Está corriendo y nos debe estar dando, y nos da el resultado hello Angie, que corrió correctamente, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es el contexto. Depending on the environment setTimeout is called in, it may refer to one of two objects. In the browser, setTimeout is a property of the window object. In Node, it belongs to a special timeout object.
Pues aquí están hablando sobre setTimeout. Para esta función o este objeto, person, name, holder, say something, aquí tenemos una función que dice say something, pues esto es una sola función. Estamos aquí, está imprimiendo el console log this, name, refiriéndose a person, name, is thinking. Aquí debería imprimir holder is thinking, porque este this se está refiriendo al objeto person, pero como dice acá arriba, setTimeout está llamando la función console log this name, pero en setTimeout this menciona que es una propiedad de window. Por eso es que no lo debería imprimir correctamente. Si está llamando aquí la función person say something, prints holder is thinking, que es lo primero que está correctamente, y después imprime prints undefined. ¿Por qué? Porque this en setTimeout no pertenece al objeto. Vamos a correrlo. Y efectivamente imprime holder is thinking, pero undefined. ¿Por qué? Porque this, si setTimeout, no está perteneciendo a este this al objeto person. Arrow functions being the this keyword to the object is created inside of. In example, whatever this is, where it's created. Pues en este caso, para nosotros poderlo vincular a este objeto necesitamos utilizar en vez de una función convencional un arrow function. Entonces tenemos variable el objeto person, name holder, say something function, console this name is thinking, other is thinking, setTimeout aquí con una función flecha para poderlo relacionar al objeto person, console this name, y llamamos a la función say something, person.say something, debería de imprimir holder is thinking y debería imprimir holder sin el undefined como lo vimos en el ejemplo anterior. Aquí estamos corriendo y efectivamente el primer holder is thinking y holder. Entonces aquí la función flecha, a diferencia de una función convencional, la función flecha le asigna el this del padre, que es el objeto person. Finalmente vamos a revisar lo que son property methods, avoid using, que son los casos de cuando no utilizar las arrow functions. Avoid using arrow functions for object methods. En este caso, lo que es el objeto dog con el nombre lassie y el sonido woof. Aquí la función make sound console log this sound. Debería imprimir woof en el primero make sound y we tag console log this name. Aquí imprime indefinido. Ok. Igual el retag. ¿Por qué? In the make sound, the retag method this doesn't refer to doc. The this code runs in Node. This refers to module export. The object contains all the exports in the file. If this code wasn't run in the browser, this will refer to window. Aquí vamos a ver el mismo ejemplo, pero en vez de utilizar arrow functions, vamos a utilizar funciones convencionales. Y aquí está woof y the dog with tags lassie. Es cuando no podemos utilizar las arrow functions. Y es cuando estamos utilizando object methods.